perdido. Allí en el mundo puso confianza en ti, te levantó, te restauró, te trajo, te dio nueva vida. Eres merecedor de toda gloria, eres merecedor de toda alabanza, eres merecedor de que hoy tú digas: santo, santo, santo es Él, santo es su nombre, Rey. Padre, aquí estamos en esta mañana, Padre. Queremos, amado Rey, Señor, exaltarte, Señor, exaltarte, Padre, por encima de todas las cosas, Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias, Señor, por la gracia que has puesto en mí, Señor Dios, para llevar tu palabra, Rey de gloria, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables en esta mañana, Señor, que tú hables a cada corazón, que tú hables a cada vida, Señor Dios. Padre, que hoy el corazón de mis hermanos, Señor, esté receptivo, papá, para escuchar el consejo tuyo, para escuchar la voz de Dios, para escuchar al Espíritu Santo, Rey de gloria, trayendo convencimiento, Padre, trayendo justicia, Rey de gloria, a nuestras vidas, Padre. Señor, yo te doy gracias desde ahora. Me pongo en tus manos, Señor. Te pido que sea tu voz, no la mía, Padre, hablando, Señor, a este pueblo amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Dale fuerte ese aplauso en esta mañana al Rey de Reyes. Voy a invitarle para que usted se ponga cómodo en esta mañana. Doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes. Ya hacía algunos añitos que no venía, y doy gracias a Dios por darme ese privilegio. Es un privilegio primeramente estar con ustedes, una iglesia de Dios, hombres y mujeres de Dios. Me alegra ver tantos rostros nuevos, ver personas nuevas, ¿verdad? Apasionadas también por Dios, están buscando de Él, están buscando de su presencia. Más que nosotros tal vez querer buscar en lo material, las riquezas, iglesia, estamos buscando es una corona incorruptible, ¿verdad? Que nos espera allí cuando vayamos a la presencia del Señor. Entonces, sin más preámbulos, quiero introducirme en esta mañana en el tema. Voy a estar enseñando bajo el título: Avanza en medio de las tribulaciones, iglesia. Dígale al que está a su lado, dígale: fuiste llamado para avanzar. Amén. Sé que llevan un estudio, ¿verdad?, acerca de las finanzas, pero el pastor en su buen amor y confianza me dijo: hermano, lo que el Señor ponga en su vida. Y creo que esa es la palabra que el Señor ha puesto para ministrarles en esta mañana a ustedes. Vienen vivencias de lo que hemos estado atravesando y viviendo como familia, como ministros, ¿verdad? Y quiero de eso ministrar e impartir en esta mañana sobre sus vidas. Sé que el Señor va a hablar a alguien, sé que el Señor va a edificar a alguien, pero sobre todo va a fortalecer a alguien, a una familia, a una casa. Amén. Amén. Cuando hablamos, iglesia, de tribulaciones, estamos hablando de un concepto que lo podemos llevar cuando hablamos también de adversidad. La tribulación tiene que ver con adversidad, la tribulación tiene que ver con aflicción, con esa angustia a la que nos enfrentamos muchas veces. Las tribulaciones también tienen que ver con aquella calamidad o aquel dolor que viene de repente en algún momento. La tribulación también tiene que ver con miseria, con padecimiento, con sufrimiento, ¿verdad? Pero como lo dice el título de mi mensaje, nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a avanzar en medio de ellas, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado de cuenta, o si usted mira a su alrededor, tal vez hoy hay personas que no están con ustedes o que no están con nosotros. Y en cada reunión o periódicamente nosotros hacemos un llamado al altar y vemos manos levantadas de personas que se acercan a Dios y reciben a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero así como llegan las personas, así como llegan las almas, también se van. En un momento pueden haber 50, en un momento pueden haber 30, pero a la próxima reunión pueden haber 10, 15, porque se van. Y no sé si usted se ha preguntado el por qué. Una de las razones, iglesia, por las cuales las personas se van de la iglesia
se alejan de Dios, porque no es solo que se vayan de la iglesia, se alejan de Dios, es por causa de las tribulaciones. Hay personas que no soportan la tribulación. Hay personas que cuando viene el dolor, hay personas que cuando viene la aflicción, hay personas que cuando somos tratados por Dios, hay personas que cuando entramos, iglesia, en ese valle de sombra y de muerte, como dice la palabra, que cuando nada sale bien, que cuando estamos haciendo las cosas correctas, no sé si solo me ha pasado a mí o hay alguien que también lo entiende, pero cuando hemos decidido apartarnos para Dios y queremos hacer las cosas bien, iglesia, es como si todo empezara a salir al revés. Pero yo quiero decirle en esta mañana, iglesia, que el desierto es necesario. Las tribulaciones son necesarias, iglesia, en nuestras vidas. Yo puedo ver hoy un grupo tal vez pequeño o tal vez grande, pero lo que yo puedo ver con certeza en ustedes veo es un pueblo que está creciendo. Porque las tribulaciones nos llevan a crecer. Las tribulaciones nos llevan a la medida del varón perfecto, como dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos de entender, iglesia, que sin desierto no hay un Canaán. No podemos nosotros aparentar o querer llegar, saltarnos los procesos, coger el camino más corto, ¿verdad? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel: hay una tierra que fluye leche y miel, y esa tierra será para ustedes. Pero fue necesario primero el desierto. Mis amados, hay una tierra que les espera. Hay una tierra deseosa por ustedes. Hay una tierra que les va a bendecir. Hay una tierra que va a destilar las mejores riquezas, la mejor prosperidad para tu vida. Pero aprende a pasar el desierto. Aguanta el desierto. Aguanta el calor del desierto. Porque en el desierto estás creciendo. ¿Cuántos pueden darle gloria en esta mañana? Dile al que está al lado: estamos creciendo. Ahora, mis amados, las tribulaciones nosotros no las podemos escoger. Oiga, yo quisiera para el próximo mes escoger una distinta a la que traigo, pero no puedo. ¿O quién de los que están aquí le ha dicho, se levantó esta mañana y le dijo: Señor, para este mes yo ya no quiero más enfermedad, deme más bien escasez? O el que ha estado en escasez le ha dicho: Señor, no, yo no quiero más escasez. Apréndeme más bien un poquito, tal vez en la salud o en la familia. No la podemos escoger. Ahora, tampoco nosotros las tribulaciones las podemos decidir cuándo. Si fuera por mí, yo le diría al Señor: no, déjemelo ahí, que hasta ahí vamos chévere. Pero yo no le puedo decir eso a Dios. Dios determina el momento en que necesitamos ser probados. Dios determina el momento en que va a empezarlo a hacer crecer a usted. El bambú, una pequeña planta que se pone allí en los humedales y dura 7 años, iglesia, donde usted no ve nada. 7 años donde usted cree se comieron los pajarracos la semilla. Pero después de 7 años, hermano, de un momento a otro, empieza a florecer ese bambú, empieza a crecer. Y tal vez usted hasta este día no ha visto nada, iglesia. Tal vez usted hasta este día cree que lo que Dios ha depositado en su vida se perdió, se fue, se lo comieron los pajarracos. Pero yo quiero decirle en esta mañana, iglesia, en nombre de su presencia, está a punto de florecer. Alguien que reciba esa palabra, alguien que arrebate esa palabra para su vida, porque vas a florecer. Entonces no podemos escoger, no podemos decidir cuándo. La Biblia nos enseña por medio de este gran siervo de Job. La pastora lo decía ahorita: Job hacía banquetes a millón. Job se daba una buena vida. Job comía manjares. Job todos los días sacrificaba un becerro en holocausto, como decía la pastora, por si acaso mis hijos han pecado.
Pero Job estaba en el patio de su casa tomando café con un abanico diciéndole: Señor, ¿y cuál va a ser la prueba? ¿Cómo tú me vas a desacomodar? ¿Cómo tú me vas a llevar a crecer? No, vinieron de repente. Fue de un momento a otro. ¿Usted cree que Job estaba esperando eso? No. ¿Usted cree, iglesia, que usted ha estado esperando lo que ha sucedido en tu vida? No. Pero Dios, en su perfecta voluntad y en su perfecto amor, sabe cómo hacen las cosas. Mis amados, lo cierto de las tribulaciones es que una vez hemos creído en Dios. Lo cierto de las tribulaciones es que una vez hemos puesto la mano sobre la mano. Lo cierto de las tribulaciones es que una vez hemos aceptado al Señor, a Jesús como nuestro único Señor y nuestro suficiente Salvador. Iglesia, debemos de prepararnos para las tribulaciones, porque hay una guerra que tus ojos no lo ven visiblemente, pero hay una guerra espiritual. Hay una guerra entre dos reinos. Y usted ya no pertenece al reino de las tinieblas. Usted pertenece al reino de la luz. Y el reino de las tinieblas te quiere sacar del propósito de Dios. Lo único que tenemos cierto es eso. Por eso yo voy en contra, iglesia, de cuando le dicen a las personas: eso queda en la iglesia que queda en la 22, ¿verdad? Pare de sufrir. Ese evangelio es un engaño donde a usted le dicen: venga a la iglesia y se le acabarán los problemas, iglesia. Si a usted lo trajeron a ese lugar de esa manera, y dígale que le devuelvan la plata, hermano, lo estafaron. Porque nosotros vamos a pasar dificultades. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que pasar adversidades. Nosotros como pueblo de Dios vamos a sufrir muchas veces. Nosotros como pueblo de Dios hay cosas que nos van a doler en nuestra vida. Pero los llamamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Tal vez hoy no lo entendemos, tal vez hoy no comprendemos el porqué, tal vez hoy estamos disgustados con Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? Pero pasarán los días, iglesia, y usted verá el porqué. Porque es que es con el tiempo. Es con el tiempo que nosotros entendemos el obrar de Dios, cómo Dios obra en nuestras vidas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las tribulaciones? Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. 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 Salmo 34, verso 19. San Juan, sí, mis amados. Amén, ¿cuánto lo tienen? Amén. Bueno, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién está hablando aquí, mis amados? Jesús. ¿A quién está hablando? Al pueblo. Está hablando a sus discípulos, al pueblo, a sus seguidores, y les está diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Iglesia, la paz que nosotros necesitamos no está allá afuera. La paz que nosotros necesitamos en el momento de la tribulación no está en los bienes que nosotros tenemos. La paz que nosotros necesitamos no está en lo que poseemos o no, no está en nuestro empleo, no está en lo material. La paz que nosotros necesitamos está en Cristo. Amén. Y sigue diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Oiga, iglesia, en esta tierra tendremos aflicción. Oiga, mientras estemos caminando sobre esta tierra, tendremos dificultades, tendremos problemas, se levantarán tempestades, se levantarán vientos huracanados en contra de nosotros. Mientras estemos en esta tierra, pero mire la promesa del Señor para nuestras vidas: pero confiad, yo he vencido al mundo, iglesia. Hay cosas que se levantan, hay cosas que vienen portentosas contra nuestra vida. Hay cosas que nos quieren sacar del camino. Hay cosas que golpean fuerte, iglesia. Pero confiad, Cristo ya venció por nosotros. ¿Cuántos se gozan de eso, iglesia? Este tiene que ser el ancla de nosotros.
de saber, de tener la certeza que sin Cristo ya lo venció. Cuando Él dice, yo ya vencí, está diciendo que Él ya lo hizo en nosotros. Por eso Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Por eso Él, su cuerpo fue una llaga para que tú seas sano. Iglesia, todo lo tenemos en Cristo. En Cristo somos completos. Amén. Amén. El Salmo 34, verso 19, dice la palabra de Dios. Salmo 34, verso 19. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, pocas son las aflicciones del justo. ¿Cómo dice? Muchas. Ah, yo pensé que era solo mi Biblia. No, dice muchas. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántos justos hay en esta mañana? Amén. Entonces, si usted es un justo, son muchas las aflicciones. Amén. Son muchas las cosas que se levantan en contra de nosotros. Pero de todas ellas te librará Jehová. Amén. Recíbalo, de todas ellas te librará el Señor. Amén. Mire, yo no sé usted por qué esté atravesando en esta mañana. Yo no sé usted con qué dificultad venga o vengas atravesando. Yo no sé en qué posición del desierto va, porque es que hay unos que estamos entrando al desierto, otros estamos en la mitad del desierto y hay otros que están saliendo del desierto. No lo sé. Yo le quiero decir, iglesia, confía en el Señor, porque de todas ellas te librará. Avanza en medio de la tribulación, avanza en medio de la dificultad que hoy estés atravesando, porque Dios está contigo. No te dejaré ni te abandonaré, dijo el Señor. No te abandonaré ni te dejaré. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová está sobre tu vida. Amén. No temas. Confía en el Señor. Estás creciendo, mujer. Tu casa está creciendo. Tu familia está creciendo. Y no te preocupes, porque Dios te dice, todo lo tengo en mi mano. Yo no he perdido el control de tu barca, te dice el Señor. Gózate en la presencia del Señor. Aleluya. Entonces, cuando leemos estas dos escrituras, mis amados, vemos a un Jesús que está siendo muy claro. Vemos a un Dios que nos está hablando y nos está confirmando que sin duda vendrán las aflicciones, que sin duda vendrá la tribulación, que sin duda vendrá el dolor, que sin duda vendrá el sufrimiento, que sin duda vendrá el padecimiento a nuestras vidas. Pero también es claro al decir que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros en medio de cualquier dificultad. Él también es claro al decir que su presencia va delante de nosotros, abriendo camino, iglesia. Por eso debemos de estar confiados y siempre avanzando. Nosotros no podemos ser de los que retroceden. Nosotros no podemos ser de los que abandonamos. Nosotros no podemos ser de los que abortan el propósito de Dios. Nosotros no podemos ser, iglesia, de los que nos dejamos intimidar por el enemigo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, iglesia. Hay que avanzar. Levante su mano derecha y diga, voy a avanzar. Dígame, voy a avanzar en medio de lo que me está sucediendo. Diga, voy a avanzar en medio del infortunio de mi noche. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. La palabra de Dios, en Hechos 14:22, hay una historia que me pareció interesante para este mensaje. Y dice allí el apóstol Pablo confirmando los ánimos de sus discípulos. Cuando dice confirmando los ánimos, estaba animándolos, estaba motivándolos, estaba haciendo lo que yo tal vez hoy estoy haciendo con ustedes, iglesia, diciéndoles, vamos a avanzar, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Entonces el apóstol Pablo les dice, confirmando los ánimos de los discípulos estaban desanimados. O sea que eso no es de hoy. Esto viene de los tiempos de Jesús. En los tiempos del Mesías también la gente se desanimó. Y dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Iglesia, permanezcan en la fe.
Hoy les exhorto, permanezcan en la fe. Y sigue diciéndoles, es necesario, oiga bien, iglesia, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, así como hay tribulaciones, así como un desierto para entrar a la tierra de Canaán, hay sufrimientos y tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Oiga, nadie va a ir al cielo sin ser probado. La palabra de Dios dice que nos pasará por el fuego, iglesia. Ay, pero en el fuego sale lo mejor. Cuando el oro es metido allí, cuando el oro se mete allí al crisol, de allí se purifica y sale el mejor oro, iglesia. De ti vas a salir lo mejor, de tu casa va a salir lo mejor, de tus hijos va a salir lo mejor, porque estás en el fuego, porque estás siendo probado, pero no será pérdida, iglesia. Aleluya. Entonces, confirmando el ánimo de los discípulos. Y esto nos da a entender que cuando vienen las dificultades, que cuando vienen las tribulaciones, iglesia, se mengua. Cuando viene la tribulación, se bajan los niveles de fe. Cuando viene la preocupación, cuando vienen los problemas, iglesia, se baja el nivel de relación con Dios. Cuando viene la tribulación, iglesia, cuando se levantan las olas en contra de nuestra casa, iglesia, no queremos ir a la presencia de Dios. Descuidamos nuestro altar, descuidamos nuestra vida de intimidad con el Señor. Y eso es peligroso. Es peligroso, iglesia. Porque si usted no va a la presencia de Dios, porque si usted no está, oiga bien, iglesia, la palabra de Dios dice que de Él mana la vida. Amén. La palabra de Dios dice que Él es fuente. Aleluya. Y cuando nosotros dejamos de ir a la fuente, cuando nosotros la tribulación, cuando la enfermedad, cuando el problema, cuando la dificultad de iglesia viene sobre nuestra vida, nos saca de esa presencia, nos saca de la fuente. Y si nosotros no vamos a la fuente que es agua viva, vamos a morir espiritualmente. Deje usted de tomar agua y me cuenta cómo se siente. Deje de ir a la presencia de Dios y yo le diré a dónde usted va a terminar. Así es. Iglesia, si la tribulación y la dificultad está sacando del lugar secreto, iglesia, párate firme, párate en fe, no salgas de ahí, iglesia. Vuelve al lugar de la presencia, vuelve al lugar donde Dios te ministra, vuelve al lugar donde papá te habla, vuelve al lugar de donde nunca tal vez decidiste soltar, abandonar. Continuamos. Entonces viene el desánimo, venga nuestra vida espiritual. Y es que si el mismo apóstol Pablo, oiga, el mismo apóstol que conquistó más de media Asia, el mismo apóstol al cual se le dio la más grande revelación, en la mayoría del Nuevo Testamento está escrita por este varón, se sintió desanimado, ¿cuánto más nosotros? Pero iglesia, el problema no es que nosotros nos desanimemos. En 10 años que llevo en el Evangelio, ¿usted cuántas veces cree que yo me he desanimado? ¿Usted cree que a mí la prueba no me ha hecho querer salir de la iglesia? Ay, yo he querido abandonar todo, iglesia. Yo he querido muchas veces abandonar el ministerio. Yo muchas veces he querido entregarle el arado al Señor y decirle, no, papá, no más, está como pesado. Entonces el problema no es que nosotros nos desanimemos. El problema no es que usted deje de orar. El problema no es que usted deje de ayunar. El problema no es que usted deje de congregarse. El problema es que usted sepa que está mal espiritualmente y no haga nada para salir de ahí. El problema es, iglesia, que usted sabiendo que está apartándose del camino de Dios, no haga nada por buscarlo nuevamente. Ese es el problema, iglesia. El problema no es desánimo, va a venir todos los días. Ganas de no orar la va a tener todos los días, iglesia. Ese no es el problema. El problema es qué actitud tenemos nosotros cuando viene la tribulación.
Ese es el verdadero problema, iglesia. ¿Cómo está usted enfrentando la dificultad? Machácalo. Iglesia, ¿cómo está usted enfrentando lo que hoy está atravesando? ¿Ha soltado? ¿Ha aflojado? ¿No está orando? ¿No está ayunando? Ese es el problema. Eso es lo que hoy debe interesarte, iglesia. Que las bendiciones van a venir. Porque Dios lo prometió. Porque somos linaje escogido, porque somos real sacerdocio, porque somos nación santa escogida por Dios. Levántate, iglesia. Vamos a avanzar, vamos a seguir, vamos a conquistar. Porque cosas grandes vienen. Amén. Cosas mejores vienen. Tiempos mejores vienen. Amén. Entonces muchas veces han llegado momentos donde parece, iglesia, que de ahí no vamos a levantarnos. Pero ahí ha estado la diestra de Dios para socorrernos. Amén. Hemos llegado a momentos donde creemos que nuestros enemigos nos devorarán como a pan. Pero de repente aparece el brazo poderoso de Dios para defendernos. Amén. Hemos llegado a momentos donde todos nos hacen llorar, todo el mundo nos incomoda, todo el mundo nos critica, todo el mundo dice, salga de esa iglesia. Antes de usted ir a la iglesia, usted tenía plata, usted le alcanzaba para fumar, para emborracharse, iglesia, y hacen cosas, nos hacen llorar. Y no hay manera de recibir consuelo, iglesia. Pero de repente aparece la presencia de Dios para darnos consuelo. Amén. Iglesia, ¿qué te quiero decir con esto? Tú no estás solo. Hay uno que te consuela, hay uno que te defiende, hay uno que pelea por ti, hay uno que se levantará y las es tu hijo. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Dígale al que tiene al lado, la tribulación tiene dos funciones. No. Despierta del otro lado. Al del otro lado y dígale, la tribulación tiene dos funciones. Iglesia, la tribulación tiene dos funciones. O te saca del propósito de Dios o te lleva a conocer a Dios. Aleluya. No hay más. No hay más, iglesia. Mire, la gente se va. Hay ministros que han abandonado. Hay pastores que han abandonado, iglesia, porque no han entendido esto. Y duele, iglesia, cuando uno ve familias con un llamado que abortan el propósito de Dios y salen nuevamente a la cantina. Y después los hijos están en la delincuencia, están en la drogadicción, están siendo buscados para asesinarnos, iglesia. Y todavía nos preguntamos el por qué. El por qué me sucede esto. El por qué esto. ¿Por qué? Por no haber soportado la prueba. En estos días ponía yo en mi muro de WhatsApp en el día del Halloween. Oye, una familiar, Dios la bendice con una niña. Y la niña nace muy enfermita. Tenía que estar conectada a una bala de oxígeno. En alguna ocasión el Señor me inquieta, voy allá, oro por ella, y la niña empieza a tener mejoría. Amén. Le quitaron el oxígeno. Amén. Después de que si lo quitaban se ponía morada y tenían que correr con ella para el hospital. Y Dios en su infinita misericordia le da vida. Le restaura sus pulmones, le restaura sus vidas respiratorias. Y me dolió tanto en mi espíritu ver el 31 que esta mamá, que fue una mujer de revelación, que fue una mujer del equipo de guerreras de la iglesia donde me congrego, la haya disfrazada. Me dolió. Y me dolió tanto que no me pude quedar con eso. Fui al muro del WhatsApp y puse allí un proverbio ese donde dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca al lodo. Y escribí: recuerda que un día Dios no te va a demandar, que un día Dios, te va a demandar por la verdad que un día escuchaste. Así es. Ay. Hoy usted está escuchando una verdad. Aleluya. Y esa verdad es que van a venir pruebas y van a venir dificultades y que van a venir cosas, hermano, que van a golpear duro.
Porque es que golpean duro, iglesia. Yo les estoy hablando de aquí. Yo no vengo a contarles historias de fantasía. Les estoy hablando de lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba atravesando. Que si duelen, que si golpean. Pero es que hay una verdad que ya se me reveló. Y hoy a usted se le revela una verdad, que Cristo lo ama. Amén. Que Cristo lo va a bendecir. Que soporta, que siga avanzando, que siga creciendo en medio de la tribulación. Porque vas a salir al otro lado. Amén. Amén. Entonces no dejen que las tribulaciones te saquen del camino. Es mejor irnos por la segunda. Porque la tribulación tiene que llevarnos a conocer a Dios. La tribulación, el desierto, no es para nosotros apartarnos de Dios. Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, iglesia, es tiempo de acudir a Dios. Oiga, porque es que muchas veces nosotros nos acomodamos. Muchas veces nosotros estamos de relax y se está cayendo la casa y los hijos están rebeldes y la economía está mal y nosotros estamos así. Sí, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Mentiroso el diablo, eso no está ni en la Biblia. Entonces, cuando Dios nos ve en ese lugar de confort, Él le va a hacer esto a la silla, le va a quitar una pata para que nosotros nos pellizquemos. Es tiempo de ir a la presencia de Dios. Entonces, hay dos funciones: o te aparta o te mete en el río de la gloria de Dios. Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Iglesia, a mí en lo personal, yo veo a un Job diciendo: de oídas había oído. ¿Cuándo lo dice esto? Cuando él estaba en la prueba. Cuando no había comida, cuando no había mujer ni parrunchala. Y ya se había ido, no, lo maldijo y se fue. Cuando estaba enfermo, cuando Job no valía nada, iglesia. Y entonces yo veo un Job que decía: de oídas había oído. Usted habla con la gente y todo el mundo ha escuchado de Dios. Usted sale a la calle y le dice a alguien que Dios le bendiga y le contesta mejor que uno. Todo el mundo escucha de Dios. Todo el mundo tiene un concepto de Dios. Pero no todo el mundo le conoce. Nosotros estamos llamados a conocerle. Nosotros como pueblo de Dios debemos de aprender, hermana, a qué huele papá, a qué huele su presencia, a qué huele el Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que salir de la presencia de Dios destilando su aroma. Amén. Entonces Job está allí y dice: de oídas te había oído. Él estaba disfrutando de su riqueza. Él estaba disfrutando de tal vez todo el sacrificio que había hecho en su juventud. Tenía dinero, tenía bienes, tenía ganados, tenía finca. Estaba bien el hombre. Oiga, pero es que cuando se está bien, iglesia, es fácil levantar las manos. Cuando hay pesos en el bolsillo, iglesia, es fácil correr para la iglesia y decir: con Dios saltaremos muros.